11:45 del día 7 de junio de 2022 nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 4 para celebrar la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial seguida en contra del señor Víctor López por el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. En caso de no hacerlo, se aplicarán algunas de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta por el arresto de 36 horas. Se da por iniciada la audiencia, por lo que pido inicie con la etapa de individualización. Asimismo, solicito que se individualice el Ministerio Público. Licenciada Lizeth González Herrera, comparezco como Ministerio Público con cédula profesional 22 12 48 24 69 70, en domicilio Punta Alta, Avenida Triscayo, número 6, para recibir notificaciones. Asimismo, proporciono mi correo electrónico liz.2002.3.27@gmail.com y mi número de teléfono 797-112-0271 para ser notificado. Tiene conocimiento que por asesor jurídico será el licenciado Jesús Jiménez Carrillo para todos los efectos legales que haya lugar. Tiene la voz el asesor jurídico para que proceda con su individualización. Aquí protesta el licenciado Jesús Jiménez Carrillo con cédula profesional con número 55237809, con domicilio en calle Morelos 741, Colonia Vicente Ferrer. Asimismo, cuento con el correo electrónico para recibir notificaciones jcjimenez6803@gmail.com y con número celular 2221-617530. Asimismo, este órgano jurisdiccional tiene por nombrado al defensor el licenciado Donay López Martínez para todos los efectos legales que haya lugar. Tiene la voz el defensor para que proceda con su individualización. Buenos días, muchas gracias señoría. Me presento. Corresponde individualizarme. Soy el licenciado Donay López Martínez, con cédula 55687229, con domicilio en la calle Encina 350, Colonia El Cerrito, a la cual pido se me sea notificado, y de igual manera proporciono el correo a donaymarts@gmail.com y mi número telefónico es 2214006502 para que de igual forma se me sea notificado como lo mencioné antes. Muchas gracias señoría. El señor Víctor López, si le han informado sobre sus derechos legales y constitucionales. Sí, su señoría, ya tengo cuenta de ello. Usted tiene el derecho de ser asistido por parte de un defensor, puede ser público o particular. Puedo notar que a su lado se encuentra una persona que lo acompaña y que viene en carácter de defensor. ¿Desea que lo represente? Así es, su señoría. Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Señor juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se ratifique la detención del ciudadano Víctor López, puesto que el día 6 de junio del 2022, aproximadamente a las 6:20 horas, el señor Sergio Domínguez, dueño de la tortillería Los Molinos, ubicado en la calle 90 Poniente 501, local A de la Colonia Revolución Mexicana, en Ciudad de Puebla, en compañía de sus dos empleados, Carla Hernández y Víctor López, en donde se encontraban despachando y cobrando al señor Sergio Domínguez, toda vez que su empleada Carla Hernández estaba limpiando y el empleado Víctor López se encontraba a un costado del ciudadano Sergio Domínguez cortando el papel con el que se envuelven las tortillas. En ese momento el señor Sergio le dice a su empleado Víctor López si podía despachar, mientras iba rápidamente al baño, contestándole: sí patrón, yo despacho. Por lo que se dirige al baño y al salir se percata que su empleado estaba abriendo el cajón donde guardaba el dinero producto de las ventas y comienza a sacar el dinero guardándolo en su bolsa delantera izquierda de su pantalón, siendo en ese momento cuando voltea hacia atrás percatándose de la presencia del dueño, por lo que decide salir corriendo de la tortillería sobre la calle 5 Sur con sentidos al sur, por lo que el señor Sergio sale corriendo detrás de él. Al estar corriendo sobre la calle 5 Norte, a la altura de la calle 88 Poniente, voltea hacia atrás y observa que venía una patrulla, por lo que hace señas con las manos solicitando auxilio e indica lo sucedido, de forma que señala a su empleado en ese momento, donde los policías le indican al señor Sergio subir a la unidad para que se le dé alcance, de forma que logran llegar con Víctor López en la calle 5 Norte, esquina con calle 86 Poniente de la Colonia Revolución Mexicana,
Puebla. Posteriormente, el ofendido indica a los policías que lo detengan ya que había robado la cantidad de 3.400 pesos consistentes en un billete de la denominación de 500 pesos, 6 billetes de la denominación de 200 pesos y 17 billetes con la denominación de 100 pesos, los cuales había tomado del cajón del mostrador y se lo había guardado en la bolsa delantera izquierda de su pantalón. Y al hacerlo, el policía realiza una inspección al señor Víctor. En efecto, se localiza dicha cantidad de 3.400 pesos con la misma denominación descrita, donde el ciudadano Sergio Domínguez menciona que desea proceder legalmente en contra del señor Víctor López. Una vez detenido el presente indicado aproximadamente a las 6:45 horas, la policía, con número de control 301128, le señala que existe en su contra un señalamiento y que detrás de haberle localizado en su poder el dinero señalado como robado, quedaba en calidad de detenido por hechos con apariencia de delito de robo agravado, procediendo inmediatamente a darle lectura y explicación de los derechos que le asisten como una persona detenida. Posteriormente, puesto a disposición de la representación social a las 9:45 horas del día 6 de junio del 2022, narrando así que el imputado fue detenido bajo el supuesto de flagrancia con conformidad a lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existiendo inmediatez en la realización del delito y la detención con una diferencia de tiempo de 15 minutos, sin interrupción en su búsqueda ni de su localización. Señor juez, le reitero mi solicitud que ratifique de legal la detención del señor Víctor López. Es cuanto, su señoría. Bien, ¿el asesor jurídico tiene algo que manifestar? No, nada que manifestar, sí. De igual forma, pregunto al defensor si tiene alguna manifestación que hacer. No, señora, nada que manifestar. Bueno, por otro lado, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por la agente del Ministerio Público. La controversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello advierto un hecho delictivo en virtud del cual se genera un robo a un negocio público. Se llevó a cabo una detención entre el hecho delictivo y la detención, en donde median aproximadamente 15 minutos. En la misma fecha, la causa que genera la detención, que hizo consistir en un señalamiento de la víctima presencial que se identifica como Sergio Domínguez, y en mi opinión jurídica satisface el requisito establecido en el numeral 146, fracción 2, inciso B, de parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito la fuente de la información proporcionada y elaborada por los agentes policiales Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, que ya previamente se han identificado. Por otro lado, advierto una retención ajustada al hecho en virtud del cual entre la hora de detención y la hora puesta a disposición de las autoridades no se ha rebasado el plazo máximo que establece el párrafo 10º del numeral 16 constitucional en atención a lo anterior y con fundamento en lo mencionado en el numeral constitucional, en correspondencia al párrafo 7º, del mismo modo que se ha efectuado en apego a los artículos 132 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, califico de legal la detención. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar, agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. Solicito formular imputación. Señor Víctor López, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la agente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que ha de manifestar. Adelante. Gracias. Señor juez, quisiera formular imputación al señor Víctor López, puesto que existe una investigación en su contra por el delito de robo agravado, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos suscitados el día 6 de junio del 2022. El señor Víctor López se encontraba trabajando en la tortillería Los Molinos, con domicilio ubicado en la calle 90 Poniente 501, local A, Colonia Revolución Mexicana, Puebla, siendo aproximadamente las 6:20 horas cuando usted agarró 3.400 pesos mexicanos tomándolos del cajón del mostrador de la tortillería, consistidos en el producto de las ventas de ese día. Tras ser observado por el señor Sergio Domínguez, dueño de dicha tortillería, usted salió corriendo del establecimiento, hecho que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de robo agravado, de acuerdo a lo que establecen los siguientes artículos de la Ley Sustantiva del Estado de Puebla. El artículo 373, 374, fracción segunda, establece que el delito de robo es aquel en el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, y además conforme al artículo 380, fracción 12 y 18, que establece que son circunstancias que agravan la penalidad de un delito de robo cuando lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguien de la familia de este.
y en cualquier parte que lo cometa y se realicen en contra de un establecimiento abierto al público en contra de las personas que lo custodian, respectivamente. De acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, ese delito es de consumación instantánea de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, doloso, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, y su intervención penal como autor material, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21, fracción primera. Es cuanto, su señoría. Asesor jurídico de la víctima, ¿tiene alguna manifestación, solicitud de aclaración o precisión en relación a la imputación que hace unos momentos se acaba de formular? No, señoría. La misma pregunta le hago al defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Como parte del defensor, no, señoría. Le hago saber en este momento al imputado, al señor Víctor López, que tiene el derecho de emitir su declaración a fin de contestar el cargo formulado en unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo, lo que usted declara eventualmente puede ser usado en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su contra o perjuicio. Y que la decisión que usted tome sea debidamente consultada con su defensor. ¿Cuál es la decisión? Me reservo a guardar silencio, señoría. Pregunto a quienes intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, su señoría. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito que dicte auto de vinculación al proceso al imputado. Señor Víctor López, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución que se llama de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría, se le va a seguir un proceso penal con el motivo de los hechos que hace unos momentos se le atribuían. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso, cuando no se cumplan con los requisitos que la ley señala. Lo importante es que usted se le deba de informar cuál será su destino procesal. Usted tiene el derecho a que se resuelva sobre la solicitud que se va a desarrollar por parte de la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, o bien puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas que se le resolverá la conducente, o bien puede renunciar al plazo que le comento. Y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponde, como hace unos minutos lo hice y lo vuelvo a hacer a fin de que lo consulte con su defensor, a razón de que la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Ya lo consulté, señoría, y renuncio al plazo. Señorita agente del Ministerio Público, adelante, por favor, proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación al proceso. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos vincula a proceso al ciudadano Víctor López por los hechos que fueron materia de formulación de imputación, mismas que solicito tenga reproducidas en esta audiencia, las cuales sirven de soporte respecto a los datos de prueba, puesto que se desprenden acontecimientos que a continuación señalo. En primer lugar, las entrevistas hechas por parte de los agentes captores, Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, y la propia víctima, Sergio Domínguez, quienes son coincidentes al señalar que alrededor de las 6:20 horas el señor Víctor López sustrajo de la caja la cantidad de 3.400 pesos consistentes en un billete de la denominación 500 pesos, 6 billetes de 200 y 17 billetes de 100 pesos, de la tortillería Los Molinos, ubicada en la calle 90 Poniente, 501, local A de la colonia Revolución Mexicana de esta ciudad de Puebla, para después salir corriendo y perseguir al señor Víctor López del lugar con el dinero robado en su bolsillo delantero izquierdo del pantalón y finalmente ser atrapado en flagrancia por personal de seguridad pública. Además de lo anterior, su señoría, contamos con el aseguramiento del efectivo que fue sustraído de la caja de dinero de la tortillería Los Molinos. Esto por Rodrigo Pérez, agente de la Policía Municipal. Los hechos que le comento a su señoría acreditan de manera suficiente que existe un robo. Asimismo, esta investigación resulta calificada como agravada en atención a la información que la carpeta de investigación lo dispone, de acuerdo al fundamento del artículo 308, fracción 12 y 18 del Código Penal del Estado de Puebla. Ahora bien, su señoría, lo narrado anteriormente se fundamenta y localizan en las entrevistas realizadas a estos dos agentes, Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, quienes comparecen haber participado en la detención y perseguimiento del imputado, además de las inspecciones oculares realizadas tanto del lugar de la detención como del lugar de los hechos, así como la inspección ocular de indicios. Aunado a lo anterior, señor juez, tenemos también la entrevista realizada a la policía
de la propia víctima, señor Sergio Domínguez, quien hace un señalamiento directo e inequívoco sobre el ciudadano Víctor López. Ese señalamiento es inequívoco toda vez que ambas partes se conocen desde hace varios años y entre ellos guardaban una relación laboral. Por todo lo anterior, señor juez, se considera que el ciudadano Víctor López debe vincularse al proceso por todos los hechos que se le atribuyen. Es cuanto, su señoría. Ministerio Público, ¿es cuánto? Es cuanto, su señoría. Asesor jurídico de la víctima, ¿tiene algo que manifestar? No, nada que manifestar, señorita. Defensor, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señoría, uso de la palabra, diciéndole que los antecedentes involucrados en el momento por la Fiscalía no tiene razonabilidad para establecerse la existencia del hecho cometido. Por lo tanto, pido que no sea calificativa y invocada por la parte de la Fiscalía, por favor, señoría. Bien, agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? Nada, su señoría. Es cuanto. Bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones en tanto que no hay materia para ello. Tengo suficiente por lo que procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional, y es así porque en este acto procesal la representación social formuló imputación contra el señor Víctor López, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma le otorgué la oportunidad al imputado para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y él mismo, en ejercicio del derecho constitucional, manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, de acuerdo a los requisitos que establece la fracción tercera al referido numeral adjetivo 316, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito en el particular. Resulta incontrovertido la solicitud ministerial. Solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a ventaja y premeditación a las afectaciones que se generaron al patrimonio de Sergio Domínguez, con excepción de ese tópico que a continuación habrá de hacerme cargo de la incontroversia en cuanto a las circunstancias de tiempo, de espacio, de ocasión, en cuanto a la naturaleza del hecho delictivo del que fue víctima Sergio Domínguez. Tengo como ciertas las declaraciones hechas en la presente audiencia ante la falta de información contraria que me permiten tomar postura diversa. No advierto falsedad el relato de los hechos planteados por la agente de la representación social y por ende las plasmo en esta resolución. De los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la propia agente del Ministerio Público a Víctor López, pues de ello dan cuenta en virtud de un señalamiento que hace sustento en el pacto informativo elaborado por los agentes captores Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, antes ya identificados, así como las manifestaciones de la propia víctima Sergio Domínguez. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos adicionando a la cercanía del espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto al hecho que lo motivó, que excluya el delito en materia de imputación y de solicitud, asimismo, y no hay ningún dato que nos permita extinta la acción penal que la fiscal ha encontrado bien de ejercer en contra de Víctor López. En atención a ello, procedo a emitir la siguiente resolución. El día de hoy, 7 de junio de 2022, siendo las 12:36 horas, dicto auto de vinculación a proceso contra el señor Víctor López como probable autor de la comisión del hecho que la ley señala como robo agravado en perjuicio de patrimonio del señor Sergio Domínguez por hechos acontecidos aproximadamente a las 6:20 en el interior del negocio de nombre Tortillería Los Molinos, ubicado en la calle 90 Poniente 501 local A de la colonia Revolución Mexicana de esta ciudad de Puebla. Me dirijo a los intervinientes a fin de si tienen que realizar alguna manifestación o solicitud. Sí, señoría. Adelante, la escucho. Solicita la implementación de medidas cautelares al ciudadano Víctor López por los hechos que fueron materia de formulación de imputación, mismas que solicito tengan reproducidas en esta audiencia, con el propósito de evitar repeticiones. De acuerdo con el informe de evaluación de riesgo que me fue remitido, establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Víctor López, en el cual se calcula que es un riesgo medio. Esto de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que una vez hecha la investigación que corresponde de acuerdo a lo que se establece en el artículo 168, fracción primera y tercera,
se encontró que el imputado Víctor López no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como estudiante, tampoco está casado y no tiene hijos. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el artículo 155, fracción primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: fracción primera, la presentación periódica de cada 10 días ante la autoridad respectiva de la supervisión de medidas cautelares; fracción segunda, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Es cuanto, su señoría. Gracias, agente del Ministerio Público. ¿Asesor jurídico tiene algo que manifestar? Sí, señor juez. Quisiera solicitar adicionalmente una medida más para la protección de mi representado, ubicada en el numeral 155, fracción octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, esto derivado de la recomendación hecha por la unidad de riesgos cautelares. Pregunto al defensor, ¿tiene algo que manifestar? Nada, señoría, muchas gracias. Nada que manifestar. Determino y resuelvo sobre la solicitud de medidas cautelares por parte del agente ministerial, misma que fue adicionada por parte del asesor jurídico de la víctima. Es así como me pronuncio de acuerdo a la información aportada por el órgano especializado de evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en un proceso penal. En atención a ello, con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 155, 156, 157, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo al señor Víctor López la medida cautelar personal ubicada en la fracción primera del numeral 155 en relación a la presentación periódica cada 10 días ante el órgano de evaluación y seguimiento localizado en la calle 6, Norte 314, Colonia Villa Florencia de esta ciudad. Del mismo modo, impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta, consistente en la prohibición de salir del distrito judicial donde nos encontramos. Impongo también la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, en concordancia con la fracción octava del referido precepto, que se ha de consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Sergio Domínguez. La duración y cada una de las medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emana de un juicio oral o por procedimiento especial que lo permite, o bien porque exista sobreseimiento de la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y den cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. Abro controversia entre los intervinientes para definir el plazo de cierre de investigación. ¿Algo que quiera manifestar al agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. Propongo que este sea de un mes, fundamentando esta solicitud principalmente por la necesidad de recabar datos suficientes, puesto que en el periodo se realizarán entrevistas a los demás trabajadores, así como la localización de las demás personas que estuvieron ese día en la presencia del acto cometido, y además de solicitar un informe previo sobre las personas que estuvieron en la firma del contrato, para acreditar la participación del ciudadano Víctor López en la posible comisión del delito de robo agravado. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, asesor jurídico de la víctima? Me apego a la petición del fiscal. Señor defensor, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, hago uso de la palabra diciéndole que me encuentro realizando una investigación propia en relación a los hechos, por lo tanto me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía, señoría. Gracias. Bien, encuentro en controversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando 2 meses para que tenga verificativo el cierre de investigación complementaria a la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 7 de septiembre del año en curso. Sí, señoría, gracias. Gracias. Gracias.